Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Qué bendición poder continuar con el espacio Más cerca estoy. Un encuentro con nuestro Señor mediante el estudio de su palabra, mediante la oración intercesora cada día a esta hora. Y qué bueno que podemos contar con tu apoyo, tu seguimiento y también el hecho de que cada día sirves como canal de bendición también para otros y otras que logran llegar también a tener acceso de la palabra por medio del estudio que realizamos en esta hora. Hoy estaremos estudiando un tema sumamente importante a la luz de la Biblia. Es el tema de las 7 trompetas del Apocalipsis. Las 7 trompetas del Apocalipsis, un tema poco estudiado con frecuencia. Eso ha servido también para que algunos malinterpreten o saquen de contexto lo que tiene que ver con la serie de las 7 trompetas, pero queremos ver a la luz de la Biblia, a la luz de la revelación, lo que realmente significan estas 7 trompetas y qué impacto tienen para nosotros en nuestros días, nosotros que, como dice el apóstol, hemos llegado a los fines de los siglos y tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Hoy, como siempre al inicio, vamos a estar orando por una lista de personas que han solicitado oraciones intercesoras y también incluiremos a cada amigo y hermano que se ha ido conectando para participar también de esta oración. Vamos a orar hoy por Adelina Alberti y familia. Estaremos pidiendo al Señor que siga fortaleciendo, que siga consolando en la bendita esperanza en este momento de pérdida, en este momento en que han tenido que pasar por este luto. Estaremos orando por la familia Alberti. También estaremos orando por la familia Astacio Peña, también por el fallecimiento de nuestra hermana Susana Peña. Así que estaremos orando por la familia Astacio Peña para que también el Señor le fortalezca en la bendita esperanza. De igual manera, estaremos orando por Yoraida Diloné, estaremos orando por su salud, por su familia y también por sus planes y proyectos. Así que estaremos orando. Estaremos también pidiendo por el esposo de María Antinio, quien está en un estado delicado de salud. Él se llama José Matrillet, también está incluido en la oración. Estaremos orando también por José Miguel Evangelista, por sus estudios. Estaremos orando de manera especial. Así que hoy incluiremos esos nombres en nuestro primer listado y también estaremos incluyendo a cada uno de los amigos y hermanos que ya se han conectado en este momento y quieren colocar algún pedido, algún clamor, alguna situación especial en las manos del Señor. También estaremos orando por el hijo de Iván Villamil, también por Milosis Morillo, por Darly también estaremos orando, quien tuvo un accidente, pide la oración por Darly Milosis. Darly tuvo un accidente en los Estados Unidos de Norteamérica y pide la oración especial. También estaremos orando por cada persona que en este momento tiene alguna situación especial y confía en la oración intercesora y en el poder de Cristo para responder la oración. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre siempre. En esta hora, Señor, te damos gracias por el don de la vida y te rogamos, Señor, que puedas asistir a cada persona en cada situación que esté viviendo en este instante. Aquellos que tienen situaciones de salud delicada, aquellos que tienen situaciones de algún quebranto, que les roba la paz, la tranquilidad, que le llena de incertidumbre. Señor, visítale y llénalos de seguridad, fortaleza y dale una pronta y total recuperación. También cuida de los suyos. También te presentamos a estas personas que hemos mencionado que han tenido algún tipo de pérdida en lo que tiene que ver con algún ser querido que ha fallecido. Rogamos, Señor, que así como esas personas duermen, que los que les sobreviven en la familia hoy puedan tener la seguridad de que tú restaurarás las familias, de que pronto le volverán a ver cuando Cristo regrese en gloria y puedan ser consolados y fortalecidos en este momento tan difícil de dolor con la bendita esperanza. También te ruego por cada plan, cada proyecto, los estudios, también los planes laborales, los diferentes casos y pedidos que tienen los amigos y hermanos que se han ido conectando. Señor, que tú también veas por ello y puedas glorificarte en una pronta respuesta de acuerdo a tu voluntad. Guíanos también en el estudio de tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén,
Amén. Gracias por continuar allí, amigos y hermanos. Ahora iniciamos de inmediato el estudio que tiene que ver con las 7 trompetas del Apocalipsis. Las 7 trompetas del Apocalipsis. Esta serie de las 7 trompetas la encontramos en los capítulos 8, 9. Después vemos un salto que realiza casi de 2 capítulos y ya en la parte final del capítulo 11 aparece la 7ª trompeta. Esto tiene su razón de ser, como lo vamos a ver al estudiar esta serie importante de las 7 trompetas que mayormente se encuentra allí. Apocalipsis 8 y 9, y luego en el capítulo 11 pues concluye la serie. ¿Cuándo se tocaban las trompetas? Es el primer elemento que queremos ver, destacar. Y esto que queremos destacar es lo siguiente. Las trompetas en el Antiguo Testamento tenían el siguiente significado. Se tocaban en las siguientes ocasiones. Número 1, cuando había que congregar al pueblo de Dios. Cuando había que reunir al pueblo de Dios, se tocaban las trompetas, según lo que encontramos en Números, capítulo 10, versículos 2 al 4. También se tocaban las trompetas para avisar del peligro y convocar para la guerra. Esto lo encontramos allí en Números capítulo 10, versículo 9. Se advertía de un peligro que se avecinaba y también pues se convocaba a la guerra, a la acción, a luchar contra los enemigos del pueblo de Dios. En tercer lugar, las trompetas acompañaban las festividades y también los sacrificios que se realizaban en el santuario, especialmente los sacrificios de paz. Eso es importante a la hora de nosotros contextualizar de manera temporal el desarrollo de las 7 trompetas. Así que de manera principal se tocaban en las festividades y acompañaban los sacrificios de paz. Y en cuarto y último lugar, las trompetas anunciaban el día grande de Jehová, o sea, el juicio. Por eso en el libro de Joel, libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 1, habla acerca de que se toque trompeta en Sión y se anuncie en su santo monte que viene el día grande de Jehová. El día de Jehová refiriéndose básicamente al día profético, refiriéndose al gran día del juicio. Así que vayamos ahora sí al capítulo 8 del libro del Apocalipsis para ver cómo inicia esta serie de las 7 trompetas, ya teniendo en mente en qué momentos especiales se tocan las trompetas o se tocaban en la antigüedad también en la liturgia del pueblo judío, como hemos visto tanto en Números capítulo 10, desde el versículo 2 hasta el versículo 9, y luego también en Joel capítulo 2, versículo 1. Allí se nos dice en qué momentos, como hemos visto, se tocaban las trompetas. En el capítulo 8 del libro del Apocalipsis, especialmente en el versículo 9, el versículo 6 primeramente dice lo siguiente: los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Iban a tocar las trompetas. Y estas trompetas, como vamos a ver, representan la reacción de Dios ante el peligro inminente que corre su pueblo. Y vamos a ver cómo Dios entonces envía los juicios para defender a su pueblo, como ocurría también en la antigüedad y como ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Noten lo que dice cuando el primer ángel toca la trompeta. El primer ángel tocó la trompeta. Apocalipsis 8:7. Y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Esta descripción gráfica, simbólica, muy interesante, está describiendo la primera reacción de Dios contra el primer poder que se opuso a la difusión del evangelio. Por eso se le compara con árboles, con hierbas, porque está representando Jerusalén, como se destaca en algunos pasajes de las Escrituras, donde podemos ver que se utiliza el mismo lenguaje. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 20, versículo 47, podemos ver cómo esto se aplica también en la antigüedad al pueblo. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 20 y veamos de manera especial lo que nos dicen los versículos 47 y 48, aplicando esta figura de los árboles, de las hierbas, los árboles verdes al pueblo. Dice Ezequiel 20:47, y dirás al bosque del Negev, eso es allí en Israel:
oye la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo enciendo el fuego, el cual consumirá todo árbol verde, nota la misma figura, todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama de fuego, y serán quemados en ella todos los rostros desde el sur hasta el norte. Y verá toda carne que yo Jehová lo encendí y no se apagará. Note cómo es recurrente la terminología de que cuando Dios encendía un fuego, cuando enviaba el fuego como juicio punitivo, dice que no se apagaría. Claro, llegaba el momento que el fuego desaparecía, no porque se apagara, porque es fuego eterno, sino porque terminaba de consumir el objeto que estaba justamente en ese momento siendo el lugar de juicio. Y aquí compara a los hombres del pueblo en la antigüedad como árboles verdes, como árboles secos también, y es la misma figura que estamos encontrando aquí. ¿Por qué utiliza la figura que se aplicaba a Israel en la antigüedad para describir este juicio? Porque justamente el pueblo judío, la nación de Israel, fue el primer cuerpo organizado que se opuso al evangelio, que se opuso a la predicación de las buenas nuevas en la persona de los discípulos, de los apóstoles de Cristo. La primera enemistad que despertó la iglesia cristiana con su predicación poderosa del evangelio fue en el mismo pueblo de Israel, la nación de Israel. Por eso ahora cae el juicio y ocurre en el año 70 de la era cristiana, el año 70 de nuestra era, cae finalmente el juicio sobre Jerusalén. Y ya Cristo lo había anticipado. Cristo mismo había llorado sobre Jerusalén pronunciando este juicio, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Pero no quisiste. Y Jesús le dice: aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y les amplía más, le dice: vendrán días en que te van a rodear los ejércitos, te pondrán en estrecho, a tus hijos matarán dentro de ti, y serán días terribles de gran retribución. Este primer juicio es el que anuncia esta trompeta, esta primera trompeta que se suena y que justamente cae sobre el primer enemigo del pueblo de Dios ya en el Nuevo Testamento, la iglesia, el primer enemigo de manera organizada. El pueblo de Israel, Jerusalén, allí donde apedrearon a tantos profetas, tantos siervos de Dios, allí donde incluso murió el primer mártir cristiano, Esteban, en el año 34, allí cayó el primer juicio de Dios contra ese primer enemigo organizado de la iglesia cristiana. Sumamente importante. Las trompetas, en sentido general, antes de continuar con las demás y ver su cumplimiento, representan la reacción de Dios. Estos vienen como respuesta al clamor que ya en el libro de Apocalipsis, en lo que tiene que ver con los 7 sellos, se ha presentado. Cuando leemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10, un gran clamor que ocurre cuando se abre el 5º sello. Mira lo que dice. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Dice: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra, de aquellos que fueron responsables de su muerte? Y entonces, ante ese clamor, viene la respuesta de Dios indicándole que no es solo que en el futuro habrá una reacción contra los enemigos de su pueblo, de su iglesia, sino que a lo largo de la historia Dios ha estado reaccionando y enviando un juicio a cada poder que atentó contra el pueblo de Dios, independientemente de que algunos de esos poderes, la mayoría, hicieron grandes estragos contra los creyentes. Pero Dios le dice: yo estoy al control a lo largo de la historia y he estado dando una retribución a cada enemigo de la verdad que en forma organizada se ha rebelado contra la iglesia. Por eso, note cómo inicia la introducción de esta serie de las 7 trompetas. Antes de seguir con las demás, dice el capítulo 8 de Apocalipsis, desde el versículo 1, que cuando se abrió el 7º sello,
se hizo un silencio en el cielo como por media hora. Y hemos visto esa profecía. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios y se le dieron 7 trompetas. Note cómo esto viene inmediatamente, termina una serie de 7, inicia la próxima. Así vimos que terminó la primera serie de 7, la de las 7 iglesias, que ya en algún momento veremos en detalle ese estudio, pero luego vienen los 7 sellos, que sí hemos visto ese estudio en detalle, y una vez terminan los 7 sellos, pues viene la descripción de las 7 trompetas, 3 profecías que, como vamos a ver, corren de manera paralela a lo largo de la historia y tienen un cumplimiento bien puntual, bien específico, que puede verse a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Y dice el versículo 3, luego de ver a los 7 ángeles con las trompetas, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Recuerde que el clamor de los mártires, de manera simbólica, dice que las almas que están debajo del altar. Y entonces dice aquí que otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Recuerde, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, o sea, al clamor de los hijos e hijas de Dios que a lo largo de la historia han clamado porque se haga justicia. Y entonces de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, que son las oraciones de los santos, claro, mezclada con los méritos de Cristo, que son los que hacen posible que nuestras oraciones asciendan al Señor. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y terremotos. Y entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas ahí se disponen a tocarla. Así que esto viene en respuesta de ese clamor y esas oraciones de los santos a lo largo de la historia. Y dice entonces la palabra en el versículo 8 lo que ocurre cuando el segundo ángel toca su trompeta. Apocalipsis capítulo 8, versículo 8. Ya vimos que el primero sonó la trompeta y cae un juicio que representa el juicio que cayó sobre Jerusalén. No fue casual, no fue accidental, sencillamente fue una respuesta a lo que fue su rechazo definitivo de Cristo y su verdad predicada en medio de ella, por medio de los apóstoles y de todos aquellos creyentes que hasta el año 70 estuvieron predicando el mensaje en ese lugar. Luego dice entonces el segundo ángel, Apocalipsis 8:8, el segundo ángel tocó la trompeta, la segunda, claro, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Esta figura de una gran montaña ardiendo la utiliza Jeremías de manera especial para hablar acerca del juicio de Dios sobre Babilonia. Sobre Babilonia se le representa como una gran montaña ardiendo. Recordemos que un monte, una montaña en la Biblia representa un reino, pero en este caso esa gran montaña ardiendo que se precipita en el mar se representa como la caída de Babilonia. Solo que aquí no está hablando de la Babilonia literal, porque la Babilonia literal ya había sido destruida hacía varios siglos cuando Juan escribió esto, pero sí era conocida por los apóstoles con el seudónimo de Babilonia, Roma. O sea, el imperio romano era conocido como Babilonia. Y por eso incluso el apóstol Pedro, cuando manda un saludo a los creyentes que están en Roma, él dice a la iglesia que está en Babilonia, refiriéndose justamente a la iglesia que estaba en Roma, porque repito, ya Babilonia no existía ni siquiera como una comarca, como una pequeña comunidad, no existía. Así que está hablando del juicio de Dios que cae sobre el imperio romano. Y el imperio romano cae en el año 476 de nuestra era. La caída del imperio romano ocurre justamente como una reacción a lo que había sido su respuesta a la iglesia cristiana. Después que Jerusalén fue destruida en el año 70, después que fue destruida en el año 70 de la era cristiana, el próximo enemigo que tuvo que enfrentar la iglesia fue el imperio romano. Durante varios siglos constituyeron los principales enemigos de la verdad. Fueron los romanos los que arrastraron hasta los coliseos, hasta las plazas donde eran apedreados, algunos crucificados, e incluso algunos de los apóstoles padecieron también en manos de Roma, como fue el caso del apóstol Pablo.
que fue decapitado por el Imperio Romano. Así que este segundo enemigo organizado de la verdad, el Imperio Romano, recibió también su castigo. La caída del Imperio Romano es lo que representa la segunda trompeta, la respuesta de Dios a la persecución de los césares, la persecución romana a la iglesia cristiana. Y por eso habla entonces de que hubo una gran mortandad, y dice en el versículo 9, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Recuerde que el mar representa muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas, todos los lugares donde incidía el Imperio Romano como tal, y la tercera parte de las naves fue destruida. Las naves, una figura que representa parte de lo que desplazaban los ejércitos, de lo que desplazaban los soldados en la antigüedad, todo lo que fue afectado por este imperio cuando cayó es representado en esta segunda trompeta. Dice la palabra también en el versículo 10, hablando acerca del tercer ángel que toca la tercera trompeta, dice así: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella era Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Note lo interesante de permitir que sea la misma Biblia que se explique a ella, de no considerar que una escritura apocalíptica, que es simbólica, ampliamente figurada, esté representando algo literal. No está representando una estrella que de manera literal cae en la tierra, que de manera literal cae sobre las aguas. No, está representando justamente un momento cuando cae un juicio ahora sobre el poder que después del Imperio Romano persiguió a la iglesia cristiana. Está hablando acerca de la gran oscuridad espiritual que vino producto de cuando la iglesia romana tomó el dominio en la Edad Media. Durante esa Edad Media la verdad fue oscurecida. A eso se refiere la amargura. Por eso en el capítulo 5 del libro de Isaías dice: ay de los que ponen la luz por tinieblas y las tinieblas por luz, lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Noten las dos figuras allí. Tanto lo amargo como las tinieblas representan lo contrario a la luz de Dios, que representa la verdad. Así que esa gran oscuridad religiosa, esas tinieblas espirituales que penetraron durante toda la Edad Media, producto de lo cual se conoce como la Edad Oscura, a ese periodo está representando ese momento cuando las aguas, se recuerde que el Señor comparó el agua que iba a dar, el Espíritu Santo también lo refirió como agua. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero aquí está representando que vino un poder que representa claramente a los demonios que se infiltraron para tergiversar la verdad y convertir las aguas en aguas amargas, en ajenjo. Y todo eso ocurre durante la Edad Media. Es terrible lo que ocurre durante ese periodo de la historia, donde la verdad queda eclipsada, pero donde el juicio de Dios se manifiesta justamente sobre un sistema religioso caído. Un sistema religioso caído que no cuenta con las credenciales divinas, que si bien es cierto que Dios le dio un periodo para permitirle que se arrepintiera, como vemos o como veremos más adelante al estudiar la serie de las 7 iglesias, pero no se arrepintió y entonces por eso cayó postrada. Es una caída simbólica, una caída espiritual de ese sistema. Vayamos al cuarto ángel que toca la cuarta trompeta. Está en el mismo capítulo 8 de Apocalipsis, pero en el versículo 12. Apocalipsis 8:12 dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Note que se está refiriendo a todas las fuentes que alumbran sobre el planeta Tierra: el sol, la luna y las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y que no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí al ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros 3 toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles que faltan. Luego que la Edad Media está llegando a su conclusión, que vimos representado en la tercera trompeta, entonces ahora la cuarta tiene lugar
con el secularismo que toma el lugar cuando después de la Reforma Protestante, concomitantemente con el Renacimiento, o sea, llevar la Biblia a la mano del pueblo, creó un gran despertar, no solo en lo religioso, en el campo científico. La gente comenzó a descubrir, comenzó a inventar. Pero ¿qué ocurre? Que siendo tergiversados por el enemigo, la gente llegó a pensar con esos descubrimientos que todo lo que sería luz para la humanidad estaba en manos del ser humano, en manos del hombre. Se le dio lugar al humanismo y de ahí en adelante se pensó que ya no había que depender de Dios. Fue el concepto que a partir de ese momento se instauró. Así que ese secularismo, ese echar a un lado lo espiritual que toma lugar desde finales de la Edad Media, entonces también recibiría su juicio de parte de Dios, y es lo que se representa aquí por este cuarto ángel que toca la cuarta trompeta. A pesar de que ahora la gente tenía la Biblia en sus manos, después de la Reforma Protestante, note cómo dice que al toque de la cuarta trompeta se oscurecería una parte del sol, de la luna y de las estrellas. O sea, la verdad sería eclipsada. La gente tendría ahora la Biblia en sus manos, pero el razonamiento o la edad de la razón, como muchos le llamaban, el iluminismo, el pensar que todo estaba en la mente del ser humano, que por brillantes que fueran, podrían ser la respuesta a los problemas de la humanidad. Eso hizo que muchos abandonaran los conceptos espirituales, que echaran hacia un lado la palabra. Aparecieron hombres que se declararon ateos, como fue el caso de Voltaire en Francia, también Thomas Paine, y todas estas personas que en su momento llegaron a decir que la Biblia era un libro tan anticuado que ya había que echarlo a un lado. Y entonces ahora la gente con la Biblia en la mano, muchos no lo leían, muchos no creían en él, y apareció también un movimiento conocido como la alta crítica, para tratar de cuestionar, criticar, evaluar con la mente humana lo que era la revelación de Dios. Por eso se oscureció, ya no porque la Biblia estaba prohibida, note lo interesante, sino porque se daban tantos conceptos filosóficos en contra de la palabra que hicieron que mucha gente echara hacia un lado la revelación, y a esto se refiere entonces el oscurecimiento de parte del sol, de la luna y también de las estrellas. Luego en el quinto ángel, la quinta trompeta, dice lo siguiente, ahora está en el capítulo 9, versículo 1, mire lo que dice la palabra. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando está hablando acerca del abismo, ya está haciendo una referencia a los demonios, quienes siempre son relacionados con el abismo. Y dice, y abrió el pozo del abismo, otra vez, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por causa del pozo, del humo del pozo que subía. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañaran a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Note lo interesante, cómo el tormento de estos demonios que son liberados viene sobre aquellos que están en contra de los preceptos divinos, aquellos que no están obedeciendo a Dios, aquellos que no tienen el sello de Dios. Y hoy hay algo interesante que podemos ver, porque vimos los escorpiones relacionados allí con los demonios. Miren lo que dijo Jesús. Vayamos al Evangelio de Lucas para que notemos cómo la Biblia se arroja luz a sí misma. Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20. Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20. Lo que el Señor Jesús le dice a los apóstoles cuando luego de ser enviados a predicar, ellos regresan con gran gozo. Y el Señor Jesús le dice algo interesante que tampoco fue casual. Lucas 10, versículos 17 al 20. Dice así: volvieron los 70 con gozo, luego de predicar el evangelio, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y ustedes vieron por qué al sonar la quinta trompeta se le dice a los demonios que no pueden tocar ni a los árboles ni a la hierba verde, o sea, refiriéndose al pueblo de Dios. Tienen poderes sobre los desobedientes. Y entonces dice claramente
que Jesús le dice a los discípulos cuando vienen con ese gozo de que los demonios se les sujetan, les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, igual que la estrella que se presenta que cae como un rayo y abre el pozo del abismo. ¿Nota? Y dice, he aquí os doy potestad de hollar en serpientes y escorpiones. Recuerda que se le dio poder como poder de escorpiones para morder. Dice allí en el libro del Apocalipsis, al abrirse este pozo, cuando se toca la quinta trompeta, dice, le doy poder sobre la serpiente, que representa al enemigo, y los escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Sumamente importante, pero en el verso 20 termina diciéndole, no os regocijéis, pero no os regocijéis de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que vuestros nombres estén inscritos en los cielos, en el libro de la vida. Sumamente importante. Jesús está describiendo aquí, está enfatizando que independientemente del poder que pueda tener un creyente en el nombre de Cristo Jesús sobre los demonios, lo más importante no es ni siquiera manifestar poder ante un milagro que pueda realizar o manejar alguna situación paranormal. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que el nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y es por eso entonces que cuando se abre este cuando se toca esta quinta trompeta y se abre ese pozo del abismo y suben estos demonios, no tienen poder sobre los que están obedeciendo al Señor, sino sobre los hombres que están en desobediencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que después del rechazo de la verdad, de esa verdad que se presentó justamente durante ese periodo donde el ser humano quiso ser destacado como lo principal, el humanismo, cuando producto del secularismo que vimos en el anterior ángel que toca la trompeta, la número 4, ahora con la quinta, cuando hay un rechazo definitivo de la verdad, entonces la gente queda totalmente bajo el dominio de estos demonios. Es por eso, mis hermanos y amigos, es por eso que durante este periodo de la historia que vivimos, hemos visto en las últimas décadas episodios dramáticos, hechos espeluznantes que nunca en la historia de la humanidad habían tenido lugar. Demonios han sido liberados definitivamente y han tomado el control de la mente de las personas. Han tomado el control literal de todas las facultades de mucha gente, que lo vemos en atentados que se producen a veces de forma masiva, donde no se nota ni una pizca de sensibilidad humana. Lo vemos en la violencia que se da en todos los órdenes, desde violencia intrafamiliar hasta violencia generalizada en la sociedad. Muerte sin mediar palabras, muchas veces así de manera casual, otras veces sencillamente porque alguien en el momento fue tomado por algún demonio en sus facultades. Todo eso lo estamos mirando porque estos demonios han sido liberados, no liberados en el sentido de quedan sueltos ahora para actuar, no, sino porque por el rechazo de la verdad que ha hecho la humanidad, por el rechazo que han hecho tantos cuerpos religiosos de la verdad de Dios, como se presenta en la Biblia, esto le ha dado permiso, a eso se refiere cuando han sido liberados, eso le ha dado permiso a esos demonios de actuar en esas mentes y en esas personas. Y ya cuando llega al sexto ángel, cuando se toca la sexta trompeta, note lo interesante, porque ya entonces lo vamos a ver a partir del momento que estamos viviendo, proyectando los eventos que tendrán lugar en la humanidad antes de que Cristo venga. Ahí llegamos en la historia de esta serie profética de las 7 trompetas. Ahora vamos a la sexta, donde vamos a ver algo sumamente interesante. Desde el versículo 12. Libro de Apocalipsis, capítulo 9, desde el versículo 12, dice la palabra. El primer ay ya pasó. El primer ay tiene lugar justamente describiendo estos eventos que estamos mirando en la historia, producto de la liberación de esos demonios que vimos y que toman total control de la persona que ha rechazado la verdad. Rechazar la verdad en esta parte de la historia humana, amigos y hermanos, no es algo tan sencillo, no es algo benigno. Rechazar la verdad durante este periodo no solo tiene que ver con la perdición de la persona,
sino que tiene que ver con que esas personas quedan bajo el control total del enemigo, bajo el control total del diablo. Seguiremos mirando episodios dramáticos en la historia producto de eso. Como nunca antes, debemos aferrarnos a la verdad, que es lo único que nos protegerá de esos demonios que han sido liberados. Dice en el versículo 13, el sexto ángel tocó la trompeta, la sexta trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esta figura es interesante porque después que se abre el sexto sello, también recuerde que hemos dicho que son paralelos estas tres series, la de las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas. Y sucede que después de la apertura del sexto sello, también en Apocalipsis 7 vemos que se detienen los 4 vientos y hay 4 ángeles reteniendo los 4 vientos. Y aquí, de manera interesante, porque ocurre en forma paralela, vemos que concomitantemente se da una orden a 4 ángeles también, lo que está indicando que el periodo histórico del sexto sello y de la sexta trompeta corren de manera paralela en la historia de la iglesia cristiana. Estamos hablando de eventos que ocurren de manera contemporáneos, así podemos situarlo. Desata a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y este Éufrates nos está recordando a Babilonia, la Babilonia espiritual. Y entonces dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Muy interesante esta descripción, muy interesante, porque aquí está hablando acerca de un ejército que se va a desatar para intentar matar a la tercera parte de los hombres. ¿Quiénes son la tercera parte de los hombres? Recuerde que van a intentar, no es que lo van a matar. Ellos se le va a dar la orden de que lo maten, pero no lo van a matar por la gracia de Dios. ¿Quiénes son esa tercera parte? Leemos en Zacarías capítulo 13, versículo 8. Allí nos va a decir a quiénes representan la tercera parte en ese momento de la historia. Libro de Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, justo antes de Malaquías. Zacarías, libro del profeta Zacarías, capítulo 13, versículo 8. Mira lo interesante de esta profecía, para ver quiénes son la tercera parte de los hombres. Zacarías 13, 8, dice el profeta: y acontecerá en toda la tierra, son eventos globales, dice Jehová, y está la firma del Señor, que las 2 terceras partes, todavía no nos está hablando de la tercera parte, ahora viene a hablar primero, de las 2 terceras partes serán cortadas en la tierra y se perderán. Las 2 terceras partes representan a los perdidos, pero una tercera parte permanecerá en ella. La tercera parte representa al pueblo de Dios. Interesante. Esa tercera parte los pasaré como por el fuego, dice el Señor, los fundiré como se funde la plata, los probaré como se prueba el oro. Ese grupo compuesto por la tercera parte invocará mi nombre y yo le oiré. Yo le diré a ese grupo de la tercera parte, pueblo mío, y ese grupo dirá, Jehová es mi Dios. Así que la tercera parte representa al pueblo de Dios, de forma tal que esos demonios se desatan para intentar de alguna manera matar a esa tercera parte, al pueblo de Dios. Pero no lo lograrán, no tocarán ni siquiera alguno de los cabellos de los que forman parte de ese ejército del Señor en ese momento. Por eso dice en el versículo 15 que Juan escuchó hasta el número de ese ejército que será convocado por el enemigo. Y dice así: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y yo oí su número. Lo mismo ocurre en Apocalipsis 7. Cuando en la pausa que se hace luego de la apertura del sexto sello, él escucha el número de los sellados, el número de los 144,000, que representa al pueblo de Dios que sale a la batalla, la última batalla, la batalla del Armagedón, como hemos estudiado ya en temas anteriores. Pero ahora vemos el ejército del enemigo.
porque ahí está el ejército de Jehová, que Dios le hace un censo, y allí aparece como los 144,000. Pero ahora encontramos al ejército del enemigo que atenta contra la verdad y por eso luchará contra la tercera parte. Intentará matarlo, dice aquí, pero no lo logrará. Es en ese periodo que se dará un decreto de muerte. Un decreto de muerte, como dice aquí, en un día, mes, año y hora. Habrá un día, un mes, un año y una hora para ese decreto de muerte. Se nos fijará un plazo, como describe el libro Primeros Escritos en la página 283. Un plazo se fijará para que si dentro de determinado plazo los santos no renuncian a su fe, no abandonan el sello de Dios para recibir la marca de la bestia, entonces la gente quedará en libertad para matarlo. Pero el día y la hora que señalen para nuestra destrucción será el día y la hora de nuestra liberación en Cristo Jesús. Así que definitivamente ese ejército que se lanza contra la tercera parte no podrá ni siquiera tocar a los hijos de Dios. Durante ese periodo se verificará que caerán 1,000 y 10,000 a nuestro lado, pero a nosotros no llegará ni plaga tocará nuestra morada, porque Dios reaccionará contra ese pueblo que estará atentando contra los siervos y siervas de Dios. Así que eso ocurre en el futuro cercano. Dios estará sellando a su pueblo, estará sellando su ejército, pero concomitantemente con eso el enemigo levantará su ejército, que aquí se describe como de 200 millones. El número es para contrastarlo con los 144,000 y destacar que los perdidos son mucho más en número que los redimidos. A eso se está refiriendo cuando esta sexta trompeta se suena, es para dar paso justamente a esa batalla del Armagedón. Muy importante, la sexta trompeta. Por eso aún está en el futuro. En el futuro cuando se congregarán esos dos ejércitos para enfrentarse. Y es interesante entonces notar cómo ahora en el capítulo 9 ya no aparece la séptima trompeta. En el capítulo 10 no aparece tampoco la séptima trompeta. En el capítulo 11 comienza hablando acerca de los dos testigos y ya es al final del capítulo 11 cuando se menciona la séptima trompeta, como la vamos a ver en breve. Pero quiero destacar el hecho de que se hace una pausa, un paréntesis, o como le llaman también algunos, un interludio. Luego del sexto elemento siempre aparece el pueblo de Dios, que vive en el tiempo del fin. Después de la sexta iglesia aparece la iglesia de Laodicea, que significa el pueblo del juicio. O sea, después del sexto elemento también aparece el pueblo que vive durante el tiempo del juicio investigador, en el tiempo del fin. Después de del sexto sello, en la serie de los 7 sellos, después del sexto sello, aparece entonces el sellamiento del pueblo de Dios en el tiempo del fin, los 144,000. Y después de la sexta trompeta, mire lo que viene ahora, el capítulo 10. Y en el capítulo 10 tiene Juan la visión de ese ángel con el librito abierto, del momento cuando el ángel le dice, come el libro, será dulce en tu boca, pero amargará en tu vientre. Estaba hablando acerca del gran chasco. Ese momento de desilusión, ese momento de amargura, de frustración que sintió por algún momento el pueblo cuando proclamó el advenimiento de Cristo en 1844, cuando tuvo la experiencia, el gran chasco. Pero note que esa fue una experiencia profetizada en la Biblia y se destaca luego del sexto elemento, indicando que ocurre en la parte final de la historia de la humanidad. El pueblo de Dios sufriría ese momento de amargura, ese gran chasco, y para que su desánimo no le llevara a quedarse postrado, sino que se levantara, el ángel le dice, es necesario que profetices otra vez. Sí, aunque tuviste ese momento amargo, ese gran chasco, le dice, ahora es necesario que profetices otra vez. Y ahora a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso la misión de este pueblo es una misión mundial. El evangelio eterno tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Jesús dijo, será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones y entonces podrá llegar el fin con la venida de Cristo. Cristo viene muy pronto y lo que vemos aquí justamente en este paréntesis, en este interludio, luego de la sexta trompeta, es destacando la presencia del pueblo de Dios. Por eso sabemos que tanto la serie de las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas corren de manera paralela a lo largo de la historia, solo antes de ver la séptima trompeta. Solo que
la de las 7 iglesias, representa algo interno de la iglesia, que lo veremos cuando estudiemos esa serie. Los 7 sellos, que ya lo estudiamos, vimos que representa los poderes que atentan contra el pueblo de Dios, las luchas contra la verdad de Dios a lo largo de la historia. Las 7 trompetas estamos mirando que representan la reacción de Dios contra los enemigos de la verdad que en cada periodo de la historia, desde los días de Jerusalén hasta el momento cuando Cristo venga, tienen lugar contra la iglesia del Señor. Vamos ahora a la séptima y última trompeta. Séptima y última trompeta que aparece en el capítulo 11 de este libro de Apocalipsis. Capítulo 11, versículo 15. Dice así la palabra. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta, la séptima, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que cuando el séptimo ángel toca la trompeta, la última, la séptima trompeta, valga la redundancia, entonces se hace una proclama en el cielo, el momento cuando Cristo recibe el reino. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Esto toma lugar cuando Cristo ya es entronizado. Y se airaron las naciones, dice, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Allí sigue destacando todo lo que ocurre en esta parte final de la historia. Pero qué interesante que esta séptima trompeta declara que definitivamente el triunfo final en el conflicto entre el bien y el mal, el triunfo final es de Cristo y su pueblo, que finalmente recibe el reino y lo recibe junto a sus santos por los siglos de los siglos. ¡Qué bendición! Poder ver con las 7 trompetas que desde el pueblo judío que reaccionó contra la iglesia recibió su juicio. Luego lo vemos también en la iglesia, en el imperio romano, en la Roma de los Césares, la Roma imperial que luchó contra la iglesia, también recibió su caída. Luego lo vemos también en la iglesia en la época medieval, el poder de la iglesia romana, cómo reacciona contra la verdad y cómo en respuesta se ve el castigo de Dios, cómo una oscuridad reinó durante todo ese periodo, cómo también el secularismo que en su momento también tomó lugar, cómo Dios también le envía sus juicios, como el humanismo en su momento, queriendo destacar y colocar al hombre en lugar de Dios, también recibe una respuesta divina. Y cómo finalmente aquellos que rechazan la verdad en el tiempo final, cuando se está presentando con una luz tan clara, finalmente son atormentados por los demonios, son manejados por ellos a su antojo. Y por eso vemos las cosas que estamos mirando en las últimas décadas y en nuestros días que ocurren con el ser humano, del cual Satanás toma total control, manifestando así que es capaz de todo. Luego lo que tiene que ver con la sexta trompeta, vemos lo que ha de ocurrir para una convocatoria, para la última gran batalla. Los dos pueblos, el pueblo de Dios que se presenta luego del sexto sello en Apocalipsis 7 y también el pueblo del enemigo que se representa ese ejército aquí en la sexta trompeta en Apocalipsis capítulo 9 versículos 13 y 14. Y finalmente la séptima trompeta que tendrá lugar cuando el reino se le entregue finalmente a Cristo. Qué interesante, muy importante con relación a todo esto. Vimos también cómo después del sexto ángel que tocó la sexta trompeta se presenta un interludio donde aparece el pueblo de Dios. Se representa con un ángel fuerte, con un librito abierto. Ese librito abierto está representando el libro de Daniel. Las profecías que habían estado siendo cerradas, habían estado selladas hasta el tiempo del fin. Recuerde que Daniel en el capítulo 2, en 2 ocasiones, pregunta, ¿pero y cuándo será todo eso? Y le dice, Daniel, y esas profecías están cerradas, selladas hasta el tiempo del fin. Pues el Señor aperturó ese libro y lo presenta en Apocalipsis 10 a ese pueblo remanente en el tiempo del fin, lo abrió delante de ellos para que pudieran proclamar esas verdades. Pero a proclamarla en su inicio, tuvieron ese momento amargo. El ángel se lo dijo, será dulce en tu boca, pero amargará en tu vientre. Así que por eso se destaca el gran chasco allí de manera interesante.
Ya la sexta trompeta vimos que tiene que ver justamente con un toque de ella que se hará en cualquier momento, se hará ese toque de la sexta trompeta y dará paso entonces a ese ejército que el enemigo utilizará contra el pueblo de Dios que será sellado. Tan pronto se inicia el sellamiento, posterior a cuando se dicte la ley dominical, tan pronto entonces haya lugar para el sello de Dios y la marca de la bestia, Satanás organizará ese ejército que se representa como por 200 millones en Apocalipsis 9 y Dios sellará a su pueblo que entrará a la batalla final que se representa como los 144,000 como hemos visto. Así que en algún momento del futuro cercano se tocará la sexta trompeta como hemos visto. Dios nos ha mostrado a lo largo de la historia, con cada toque de trompeta, que Él está al control y que nadie que se opone a la verdad, está exento de que en su momento tenga que verse frente a frente con la reacción divina, porque cada trompeta representa la reacción de Dios contra los enemigos organizados que a lo largo de la historia cristiana aparecen contra la iglesia del Señor. Por eso la Biblia dice que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios te siga bendiciendo, mi amigo y hermano. Recuerda que mañana estaremos estudiando otro tema muy importante. Pero antes de despedirnos en oración, quiero mencionar los nombres, las familias, los casos por los que estaremos orando en este momento para finalizar el estudio de hoy. Estaremos orando por Yudelis Castillo, y Yudelis pide la oración por su madre Gladys Contreras, quien está afectada con el COVID-19. Estaremos orando para que pueda superar todo esto y pueda quedar inmune en el nombre del Señor. También oraremos por Janet Alcántara, por un proyecto de su padre, está pidiendo ella. También Adi Ramírez pide la oración por su amiga Malin y también por Adriana. También estaremos orando por Margie Camacho, y Margie pide la oración por Jeremías García, especialmente por su vida espiritual. También oraremos por Ruperto Canales. Él pide la oración por discernimiento espiritual, que Dios le llene de luz para tomar las decisiones correctas. También oraremos por Adalgisa Gómez. Ella pide oración, Adalgisa pide oración por su hija que está embarazada, para que todo ese proceso pueda ser llevado con bien. De igual manera oraremos por Dunia Arias. Ella pide oración por su familia que han perdido algunos primos. En este caso han perdido 2 primos y esperamos en el Señor que Él le consuele en la bendita esperanza y que pueda mantener en jaque cualquier tipo de virulencia que puede estarle afectando allí. Oraremos también por la familia Olivo Montero, también por Milagro Mejía, por su hogar estaremos orando. También oraremos por Yubraca Jax y ella pide oración por la familia Morán. Oraremos también por Andrés Mansueta, por su vida espiritual. También oraremos por Lucy Evangelista, por su viaje a Santo Domingo. También estaremos orando por Jacqueline Vélez, que el Señor también pueda dirigirle. También oraremos por María González, por Altagracia Vázquez, también por su salud de manera especial. Oraremos también por la familia de Sonia Ayala. Oraremos también por Cristian, por Gia y Cristian también, y están pidiendo oración por sus hijos, Destiny y Cristian. Así que estaremos orando también de manera especial por ellos. También estaremos orando por los nuevos creyentes, aquellos que fueron bautizados hace unos días, y por aquellos que están en la lista. Por aquellos que están enlistados para el próximo bautismo, también estaremos orando para que el Señor les siga dando victorias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También estaremos orando por Marielena Reyes, por su salud, por su familia también. Estaremos orando por Pedro Mateo Reyes, quien se encuentra ingresado en un centro médico. Estaremos orando por él. También estaremos orando por Beatriz, ¿sí? Oraremos por Beatriz Ramos. Y también estaremos orando por la familia Castro Novas. Beatriz Ramos está pidiendo la oración de manera especial por la salud de su padre. Quiero invitarles a que nos unamos en oración en este momento, recordándole que mañana será la cita nueva vez al mediodía, estudiando un importantísimo tema de la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias por escuchar cada pedido, cada clamor, cada oración que te presentamos, Señor. Gracias por las respuestas que has dado de acuerdo a tu voluntad. Visita a cada persona,
fortalécele, consuélale, dale recuperación pronta de su salud a aquellos que están padeciendo de algún quebranto, aquellos que están en situaciones donde solo, Señor, esperan en ti, donde, como el salmista dice, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. A ellos, Señor, asístele en forma especial. Reprende esta virulencia, Señor, que está afectando tantas vidas. Mantén ese virus del COVID-19 en jaque y que las familias que están clamando de manera especial puedan tener una pronta respuesta de acuerdo a tu voluntad. Te pido, Señor, por los planes y proyectos que algunos han presentado también en oración en esta hora, por sus hijos e hijas, por sus padres, por aquellos familiares, por consuelo, por paz, por sanidad. También aquellos que piden por sus estudios, por el aspecto laboral también, por provisiones. Gracias, Señor, por asistirle y gracias también por acompañar a cada amigo y hermano que se ha conectado junto a su familia. Que tu bendición repose también sobre ellos y ellas. Gracias por escucharnos. Permite que mañana nueva vez nos encontremos al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te siga bendiciendo.